Ok, vamos a continuar con la última mesa de este coloquio, titulada Actualidades terapéuticas acompañando en el proceso del duelo, y va a ser moderada por la maestra Mariana González Guerra. La maestra Mariana es licenciada en Ciencias de la Educación, con área terminal en orientación familiar, especialista en estrategias psicopedagógicas. Esto es en la Universidad La Salle, ambas. Tiene un diplomado en tanatología, también uno en terapia familiar y la maestría en psicoterapia gestal. Y bueno, un comentario: ella ha sido mi maestra y yo tengo un gran respeto y reconocimiento. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Pues bienvenidos a esta parte de actualidades terapéuticas del duelo. Y bueno, pues tenemos acá pues a los que nos van a estar aportando de todo lo que ellos saben. Pues en este caso es Ángel Limón Chávez, que él es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y que agregado hoy estudia biología en esa misma universidad. Y pues bueno, vamos a escuchar la parte de él y ¿no te lo digo? Y la maestra Elizabeth Zoraida López Sánchez, que ella también es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene una maestría en psicología también. Así es. Entonces, pues bueno, bienvenidos y es un placer compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, pues escucharlos. Empiezas, me parece que tú. Sí, yo empiezo. Adelante, Okay. ya está puesto Ángel tu presentación. ¿Es esta? Sí. Gracias. Con mi experiencia soy, y aquí lo sabe muy bien, el coordinador de los encuentros de sexualidad y psicología en la Facultad de Psicología. Toda mi carrera me he especializado en el tema de la sexualidad, y pues un tema que me interesa mucho es VIH y el duelo, ¿no? Hablar de la enfermedad de VIH a veces nos asusta mucho o a veces ignoramos mucho sobre la misma enfermedad. Con los avances que se ha desarrollado a través de todo este tiempo sobre la enfermedad, el diagnóstico, los medicamentos, se ha visto que se ha dejado de lado el proceso terapéutico, o mejor dicho, el acompañamiento. No sé si ustedes conocen la clínica especializada en Clínica Condesa. Es una clínica donde se especializa en enfermedades de transmisión sexual y entre ellas el diagnóstico de VIH. Se estima que en México, conforme a las estadísticas que ha realizado Clínica Condesa, existen 225,000 personas infectadas con VIH. 77% son hombres y 23% son mujeres. En realidad, para ver la cantidad poblacional en México, que somos 110, 120 millones de personas, pues es el 2 y algo por ciento de la población mexicana infectada de VIH. Es un número controlado. Dentro de los estándares de salud pública, no les está preocupando ahorita mucho el nivel que ha crecido la enfermedad, porque está siendo controlada. La enfermedad como VIH, no sé si a lo mejor alguna vez hayan hecho la prueba, la de ELISA o la prueba rápida. El proceso en el que uno se va a hacer la prueba y de repente sentarse y que te saquen sangre y esperarse los 20 minutos para el diagnóstico, y más si uno sabe que tuvo una relación sexual de riesgo, pues esta situación del duelo se presenta en ese momento. El estrés que se presenta, el nivel de ansiedad en ese momento son altos. Gracias al sistema de salud público, ya los diagnósticos sobre VIH ya no los están dando médicos, los estamos dando los psicólogos. Que eso habla de un proceso de avance dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque antes los médicos era como de, bueno, señor tal, tiene VIH, ¿no? Y entonces entraban en shock y nadie sabía cómo actuar ante esa situación. Lloraba el paciente y era como de, no llore, ¿no? O sea, tómese sus medicamentos y ya no pasa nada. Pero en realidad se vio que se necesita un proceso más que solo dar un diagnóstico, sino de acompañamiento.
Y gracias a eso, pues los psicólogos intervienen dando el diagnóstico, asesorando un poco sobre la enfermedad. Si ustedes van y se hacen la prueba, de repente sí es como muy fuerte que te digan, ¿sabes qué es el VIH? Y tú así como, ya deme el diagnóstico. No me interesa. Pero en realidad lo que hacen es sensibilizar a la población, ¿no? Para que se den cuenta que pues el tener relaciones, el que te den un diagnóstico, no solamente es un proceso que digan, pues me voy a hacer la prueba cada 15 días y ya, ¿no? Sino que es un proceso duro. Los pacientes que se presentan dentro de la clínica Condesa es población de todo tipo. Hay personas hasta sexo servidores que van a hacerse la prueba consecutivamente y ya tienen su historial, tienen una hoja de registro muy bien estructurada donde sacan las diversas encuestas y las diversas estadísticas sobre la enfermedad. Pero en realidad lo que nos preocupa a los psicólogos es el proceso de duelo que tienen estos pacientes, ¿no? Cuando son positivos ante la enfermedad. Lo que se ha observado es que a través de las terapias de acompañamiento, que son grupos, por lo regular son asociaciones civiles que trabajan dentro de la clínica con las personas que fueron diagnosticadas y solamente hacen asesorías, no es terapia en sí, solo es acompañamiento. Y se ha visto una cantidad de cosas impresionantes de las personas que asisten. Cuando se da el diagnóstico, es un proceso que los psicólogos tienen que ser como con mucho tacto, sobre todo el nivel poblacional que atienden desde jovencitos. Nos tocó una vez que atendimos a una niña de 10 años que iba acompañada de su mamá. Entonces sí es como de qué información le tengo que proporcionar a la niña, qué información le tengo que proporcionar a la madre, hasta personas adultas, hasta sexo servidores, personas transexuales. Entonces sí uno tiene que tener como mucho conocimiento sobre los diferentes tipos de población que van a hacerse la prueba. Cuando son diagnosticados positivos, hay una fase de shock. Hay personas que de repente se llegan a contener, pero hay personas que no se contienen y se sueltan a llanto. Entonces, como terapeutas, lo que tenemos que realizar es estabilizarlo, controlar su nivel de ansiedad y pues informar sobre la enfermedad. Muchos pensamos que VIH es sinónimo a muerte, no es así. Ya con los avances dentro de la medicina se ha visto que es una enfermedad ya controlable con los medicamentos antirretrovirales, ya se puede controlar, los niveles pueden reducirse a 1%, pero es una enfermedad que tiene que ser muy, muy cuidadoso, muy disciplinado con la alimentación, el cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque si uno no empieza a tomarse los medicamentos en el tiempo correspondiente, la enfermedad o los niveles de anticuerpos empieza a disminuir, entonces se presenta el VIH a niveles más altos y si no nos cuidamos y si lo dejamos pasar, se convierte en SIDA, ¿no? Y llega una enfermedad oportunista y uno muere. Después de esa fase de shock, hay una fase de rabia o agresividad en la cual uno se empieza a preguntar, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué no le puedo pasar a mi amiga que se acuesta con 20 y yo con una persona me diagnosticaron positivo? Hemos tenido, les voy a contar, un paciente, llegó una persona de 60 años aproximadamente, no, como de 55, 50, 60 años, con un nivel alto en su enfermedad de VIH, y las sesiones de acompañamiento son que uno tiene que platicar cómo se siente solamente, ¿no? Para bajar los niveles de ansiedad, uno como terapeuta solo les da consejos, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer. Esa persona llega a este grupo de acompañamiento y dice, bueno, me llamo tal, tengo tantos años, tengo un nivel tanto de la enfermedad y pues me acuesto con niños de 15 años sin protección.
y los terapeutas así. Uno no les puede decir nada, uno solamente se tiene que sentar al lado de ellos y decir, ¿sabes cuál es la responsabilidad que tienes como persona infectada por VIH? Quitado de la pena, fase de rabia o agresividad. ¿Por qué a mí como persona me infecté de VIH y por ese motivo yo voy a ser agresivo con la demás gente infectándola también? Entonces vemos que la parte de duelo en sentido de salud y enfermedad, porque el diagnosticarte con VIH pierdes la salud, y perder la salud es un proceso sumamente difícil, y más si es una enfermedad terminal si no te cuidas. Ese es un caso que nos tocó que estaba en fase de rabia o agresividad. Y hay otra fase que es una fase de desorganización o desesperanza. Ya no se toman sus medicamentos, ya no quieren saber nada de la vida, a veces tienen contacto con los familiares o con los amigos, porque es tanta la presión sobre la enfermedad, en discriminación, en etiquetas, que mejor prefieren aislarse, ¿no? Y la otra fase es la fase de reorganización. Ya es aquí nosotros lo que pretendemos es desde el primer momento en que uno diagnostica la enfermedad, pasar a la fase de reorganización. Si vemos muy desestructurada emocionalmente a la persona, le damos la información necesaria para que sepa que la enfermedad de VIH no es diagnóstico de muerte, sino es una enfermedad en la cual tienes que ser totalmente disciplinado, ¿no? Que tienes que tener lineamientos de conducta. ¿Para qué? Para que la enfermedad o el SIDA no se te presente. Las personas que son afectadas por esta enfermedad presentan ansiedad, depresión, agresión, les mencionaba, rehusan el contacto humano, pero sobre todo por la carga social que tiene la enfermedad hoy en día. ¿Es difícil trabajar con estos pacientes? Sí es difícil. Muchos de mis compañeros que tienen más habilidad con esta terapia presentan de repente somatización en las terapias, porque son personas que tienen una vida y tienen unas historias que de repente uno sale devolviendo el estómago de tanta somatización de las cosas que nos están contando en el momento. Entonces sí es un tema delicado, es muy interesante aprender del tema, manejar estos grupos de contención, pero creo que es un proceso en el cual los psicoterapeutas deberíamos estar más involucrados y más, sobre todo porque la última encuesta que hizo Clínica Condesa ha aumentado las infecciones, pero en jóvenes, de entre 12 a 20 años. Son los niveles más altos que ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con la información que se está proporcionando? Sabemos muy bien que hay mucha información sobre protección de VIH, pero ¿qué pasa con esa información? ¿A dónde está llegando y cómo la estamos proporcionando? Esa es la preocupación básica de muchos de los psicólogos educativos que estamos enlazando el tema con la sociedad civil, para que se den cuenta que en realidad tener internet no quiere decir que tengas la información a la mano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esa información? El ser una persona infectada te afecta mucho a nivel tanto emocional, tanto familiar, social, absolutamente todos tus sectores son afectados. Tanto que ha habido pacientes que son corridos de su casa después de decirles que tienen VIH. Mucho de lo que se ha observado en el sexoservicio en jóvenes es que son jóvenes que son excluidos de su casa después de haberles mencionado a sus padres que están contagiados. Los padres dicen, ¿sabes qué? En mi casa no vive una persona infectada de VIH. Ahora, ¿cómo te mantienes? ¿Qué vas a hacer de tu vida?
pues la única salida es prostituirme. Entonces muchos de los jóvenes que se prostituyen es porque no tienen un equilibrio familiar y emocional y tienen que buscar estrategias para sobrevivir ante la enfermedad y ante una sociedad que discrimina y etiqueta, cuando se sabe que es una enfermedad que ya se puede controlar, es una enfermedad que no se contagia dando la mano, ¿no? Ni dando un beso, ni compartiendo utensilios de cocina, sino que en realidad a veces la información que nos proporcionan es errónea. El acompañamiento, lo que nosotros pretendemos es que los psicólogos se sensibilicen y la sociedad sobre el tema, y que a estas personas que son infectadas pues puedan tener una mejor vida y sobre todo un proceso en el cual uno pueda apoyarlos con cariño, porque lo que se ha observado en los diferentes pacientes es de que son tan excluidos que de repente tienen una desestructuración emocional muy fuerte, que lo único que ellos esperan es un abrazo de alguien. De repente llegaban pacientes a la terapia, tú los veías un poco desequilibrados físicamente, de repente terminaba la sesión, no hablaba nada, solo escuchaban, salías y les preguntabas, ¿te sientes bien? En ese momento se desestructuraban y lo único que decían era, abrázame, lo único que necesito en este momento es que me abraces. Entonces uno tiene que acompañarlos, abrazarlos, decirles que todo está bien. ¿Por qué? Porque va a haber momentos de crisis durante la enfermedad. Los diagnosticas, les das el proceso de inducción sobre el tema y después ellos llegan a controlar, a decir, bueno, tengo que llevar una vida disciplinada, tengo que saber que me tengo que tomar mis medicamentos, hacerme las pruebas consecutivamente para ver mis niveles. Pero de repente llegan aquellos pensamientos en el cual uno piensa, me voy a morir. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a mí. Entonces, esas sesiones de acompañamiento es cuando están desestructurados o cuando empiezan a haber estos desórdenes mentales sobre la enfermedad, asistan a estas asesorías y uno pueda contenerlos, estructurarlos otra vez emocionalmente, porque es bombardeo tras bombardeo en su mente, tanto de la sociedad que los rodea, la familia, la pérdida de la salud, el tener que ser disciplinado y vivir una vida totalmente diferente, las relaciones de pareja. Algo muy recurrente que pasa en las sesiones es que de repente llega esposo y esposa a las sesiones. ¿Y por qué están aquí? Ah, porque mi esposo me infectó de VIH. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te sientes? Pues no sé cómo me siento, pero no sé si lo odio o en este momento lo amo también. ¿Pero por qué? Porque está viviendo lo mismo que yo. Lo odio porque me contagió, lo odio por la traición que me hizo, pero también estoy viviendo el mismo proceso que él. Entonces necesito estar con él. Entonces llegan así pacientes que de repente uno dice, qué historias de vida y qué fortaleza emocional para vivir esa cuestión, ¿no? Uno se podría decir, bueno, mi pareja me contagia y lo boto, ¿no? No, ellos de repente tienen que reestructurar sus emociones y sus lazos sentimentales. ¿Para qué? Para poder superar esta situación. Uno de las personas que más me agradan en la cuestión terapéutica es Viktor Frankl, una de las personas que vivió el Holocausto en un campo de concentración y escribió un gran libro que se llama El hombre en busca de sentido, y habla sobre esto. Dice: el hombre en busca de sentido, todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una seriedad de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación, sino está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor. Siempre podrás escoger la actitud
con qué afrontar ese sufrimiento. Es lo que viven día tras día los enfermos de VIH. ¿Cómo voy a superar este dolor que siento de haber perdido la salud? Porque la perdieron totalmente. ¿Y cómo puedo hacer de ese dolor un mecanismo de defensa para que no me afecte y no se convierta en sufrimiento? Muy bien sabemos que en el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y sí nos va a doler perder la salud, pero ¿qué vas a hacer tú para afrontar esa situación? ¿Cuáles van a ser tus mecanismos de defensa? ¿Para qué? Para afrontar a una sociedad que te está discriminando. Y no solo te está discriminando en casa, en la calle, con los compañeros, en el trabajo, sino hasta en el sector salud, en el cual es tu única herramienta para salir adelante. Eso es lo que viven los pacientes día tras día. Sin lugar a duda, como terapeutas siempre les decimos que tomen terapia individual, aparte del acompañamiento que se les da. ¿Para qué? Para fortalecer esa psique, esas emociones desestructuradas que de repente llegan a presentar. Y pues otro de los personajes que más me encantan es el Dalai Lama y sus diferentes libros que ha escrito. Y es importante saber esa frase, que para vivir bien a veces estamos aferrados al pasado y al futuro y dejamos de vivir el presente. Los pacientes que están en etapa terminal están en el vaivén de estos dos aspectos, entre el pasado y el futuro. Lo que dejé de hacer me duele. No perdí perdón, me duele. ¿Qué creen? Me voy a morir. Ya no podré vivir. Quería hacer esto en un futuro. Ya no lo voy a poder hacer. Y mucho de la ideología budista habla que tenemos que presentar, vivir el presente tal cual, sin tener que tener esas, como le llaman ellos, perturbaciones mentales de vivir entre el pasado y el futuro, porque jamás vamos a hacer algo si estamos anclados en un problema que nos va a desestructurar. ¿Por qué? Porque no hice cosas buenas en mi vida, entonces ahora me culpo. Y esa culpa es una perturbación mental que va a estar ahí trabajando día tras día en decir, no lo hice, lo quiero volver a hacer, pero ya no tengo vida para hacerlo. Entonces, a lo que nosotros les hacemos a los diferentes pacientes es que vivan el día tras día como si fuera el último. Y que es su responsabilidad, a partir de que fueron diagnosticados, de vivir por ellos, para ellos, y ser responsables también con la sociedad que les rodea. Porque les menciono, hay tanta desestructuración mental en ellos que de repente les llega la rabia. La rabia y dicen, ah, sí, ¿por qué a mí? Pues ahora me voy a acostar con tal persona nada más para fregarlo. Ajá. Ah, ¿quién me hizo? Ah, que me fui infiel. Ah, bueno, pues ahora te cito para contagiarte. Ellos viven día tras día ese proceso, esa desestructuración mental, en el cual uno tiene que reestructurarlos, anclarlos al día y decir, eres una persona con una responsabilidad social, pero también eres humano. Y claro, vas a fallar de repente, vas a llorar de repente, pero tienes que salir de esto. ¿Para qué? Para vivir una vida digna. Porque los pacientes es lo que buscan, vivir una vida digna. ¿Y cómo? Pues haciendo consciente todo este proceso. Y sobre todo a una sociedad que está discriminando a estas personas que son infectadas, que las está con el dedo en el renglón ahí, ¿no? Y no se los quitan. Entonces a veces la ignorancia sobre el tema afecta mucho, tanto que de repente hay personas que prefieren suicidarse. Y uno dice, pues uno toma cuando dicen suicidio, uno dice, pues uno toma las cosas más fácil, la salida más fácil. Pero en realidad fácil quitarse la vida es impresionante, ¿no? Y sobre todo como psicólogos es ver qué está pasando en la mente para tomar esas decisiones.
qué tanto les está afectando. Entonces, el acompañamiento es una estrategia. ¿Para qué? Para que estos pacientes puedan vivir una vida digna. Pues, breve mi participación, pero espero que salga. No, excelente. La verdad es que... Adelante. Tengo una pregunta. Sí. Tengo un sobrino que cuando él tenía aproximadamente 8 meses, 1 año, su mamá y su papá fallecieron de SIDA. Que él tiene ya ahorita 23 años. Entonces, ¿qué tanta probabilidad hay de que tenga SIDA? Yo como enfermera diría que lo tiene. ¿Y qué diferencia hay entre VIH y SIDA? Ok. Depende cuándo se contagiaron. Si se contagiaron los padres después de haber nacido, no hay contagio. Si se contagiaron antes, pero fue diagnosticado, los médicos hacen todo lo posible para que sea una área salubre al momento del nacimiento. Entonces puede ser que no sea contagiado, tiene 23 años, entonces tendré que haber llevado una vida disciplinada ya de medicamentos desde que nació, pero si no es así, no ha presentado. Sin lugar a duda, la enfermedad a veces se presenta después de los 10 años, entonces a lo mejor lo hubieran diagnosticado a los 10, 15 años, pero ya tiene 23, entonces dudo... Tiene una vida normal, es normal, o sea, bueno, no tiene ningún problema de salud. No, entonces dudo que tenga. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la mejor recomendación es que se haga una prueba para ver qué está pasando, porque si la enfermedad es lenta, muy lenta, de repente te puedes contagiar, bueno, tener relaciones hoy y presentar la enfermedad en 10 años, ¿no? Que se expresa. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? VIH solamente es que eres portador del virus, pero puede ser controlable con medicamentos antirretrovirales. ¿Esto qué pasa? Afecta células CD4, que son, digamos, como nuestros anticuerpos. Se ancla, entonces se propaga por todos los anticuerpos. Y si tú no tienes una vida disciplinada con estos medicamentos, tus niveles de anticuerpos empiezan a disminuir. Cuando la prueba diagnostica que hay un % de células en medida micrométrica de 264 aproximadamente células, se convierte en SIDA. ¿Esto qué pasa? Que si hay una enfermedad oportunista, ¿qué quiere decir? Gripa, neumonía, diarrea, cualquier otra enfermedad, cualquier otra enfermedad es la que hunde al paciente. Entonces la diferencia es los niveles de anticuerpos que hay. Si hay altos niveles de anticuerpos, es VIH. Si baja el nivel de anticuerpos, se convierte en SIDA. Pero ya la enfermedad es muy controlable, que puedes aumentar tus anticuerpos a un nivel altísimo, puedes tener relaciones sexuales sin protección y no contagiar a tu pareja. ¿Por qué? Porque tus niveles de anticuerpos son muy altos. Pero si estás en un nivel bajo, a la primera, ¿no? Ahorita en Clínica Condesa es lo que no se sabe y no creo que se sepa más. Hay un medicamento que a las personas que son violadas tiene que ser el proceso de 24 horas. Así. Levantar un acta por violación, llevarla a Clínica Condesa, le hacen una prueba ELISA, y si fue contagiado, si ven que fue contagiada la persona, le dan un medicamento que es muy fuerte, es como una bomba antirretroviral para bloquear el VIH, y lo bloquean. ¿24 horas? Sí. Pero sí tienes que generar anticuerpos. Sí. No sé cuál es el proceso bioquímico que realizan para diagnosticar que sí tiene VIH, pero es de 24 a 48 horas aproximadamente que tiene que ser diagnosticado para implementar ese medicamento. Claro, ese medicamento tiene efectos secundarios muy graves, porque es un medicamento
fuertísimo que le induzas al cuerpo, pero ya lo tienen en Clínica Condesa y pues es, digamos, casi como una vacuna, ¿no? Pero no lo sacan a la luz por esta situación de que al rato pues la persona va a tener relaciones, va a decir, me violaron, y pues le van a empezar a meter y entonces tiene efectos secundarios. Solamente sí tiene que ser como una cuestión tanto judicial, para que en verdad diga fue violada, médica y psicológica. Supongo que es muy caro, ¿verdad? Sí, pero eso es En Clínica Condesa es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Yo creo que hablar de VIH-Sida es, no es fácil, ¿no? Tú lo ves desde el aspecto psicológico, pero no involucra solo al paciente, sino a su familia, porque la familia también pierde, también sufre ese duelo de mi hijo está infectado, mi hermana, mi mamá, etc. Y en sector salud también. ¿Por qué? Porque los antivirales son carísimos. Sí. Los antivirales son carísimos, es un gasto alto para el sector salud, llámese IMSS, salubridad o particular, bueno, no se diga ahí, yo creo que es Sí. inimaginable, no se puede, no podría. Entonces, el paciente como tal, el portador, pues no solo se expone al rechazo social, sino sufre y si mañana no tengo, y ya me dijeron que no hay medicina, y si entonces me queda menos, y si entonces esto, y si entonces el otro, y la familia también. Algo más que te quería aportar es que a mí me llegan, yo soy médico también, me llegan pacientes que tú dices, este señor no se ve que tenga ignorancia en cuanto, tengo un paciente que trabaja en la Secretaría de Turismo, hace tours, y me dice, ¿quiero que me mande a hacer la cosa? Claro que sí, ¿ha tenido relaciones de riesgo? No, yo me baño siempre después de tener te quedas así como, perdón, y no es una persona inculta, no es una persona que trabaja en un lugar donde tú digas, no sé, en la Merced, no. Y dice, y su respuesta fue, no, yo me baño antes, después de tener relaciones. bueno, no es la forma de infección. Exactamente, las hay. Tengo también pacientes que son sexoservidoras y ellas, sin embargo, como que han aprendido a vivir con él. Vengo nada más a que me den mi orden para checarme, ¿no? Y también dices, wow, pero bueno. Entonces es un problema social, sí es un problema social. Sí, sin lugar a duda. Apenas fui a un congreso sobre universidad y colectivos vulnerables y hablábamos sobre sexualidad. Y lo que concluimos todos fue en que en realidad los grupos vulnerables somos todos en el tema de sexualidad. Porque en realidad ignoramos demasiado. Y a veces a mí mis profesores me regañaron cuando decía ignoramos. Pero en realidad ignoramos. O sea, tenemos la información. O sea, ya las redes sociales, el internet está a la mano. Pero ¿qué hacemos con esa información? Nada. De repente mejor nos metemos a otras cosas para leer que en realidad ver una cuestión tan importante como es la sexualidad, ¿no? En su conjunto. Fíjate que además yo pensaría, realmente tenemos mucha información, estamos en una época donde la información es totalmente abierta, pero una cosa es lo que pasa acá a nivel cerebro, donde llega la información, y otra es que baje y entonces actúe de acuerdo con todo eso, porque viene el impulso, el manejo del impulso, el manejo de la emoción, entonces ahí es donde estamos mirando que no estamos educados ahí, para ver qué hacemos con esta llama de posibilidades que tenemos en todas las áreas, porque en todas. Realmente es muy complejo decir, pero pues tiene doctorado, y pues, puedes tener doctorado o estar en la primaria, y de todas maneras se dan este tipo de cosas. Es el dicho clásico, ¿no? La hormona mató a la neurona. Claro. O sea, ya hay una cuestión psicobiológica ahí, ¿no? O sea, ¿qué tanto cuando hay una excitación se te inhibe el lóbulo prefrontal? Ya no razonas, ya no pensaste, te dejaste llevar por el impulso, te acostaste, no utilizaste con y son dos personas, porque además son dos, no solamente una, son dos. Sí. Exacto, pero parece que no.
Fíjate que importante y es muy clara tu información y pues sí me sensibiliza. Yo me puse aquí a escribirlo porque cuando decías pues que entran en esta fase de agresión y todo, yo decía pues cómo no, si les están dejando a ellos este control y cuidado, solamente a ellos, porque por ejemplo a diferencia del cáncer, donde la enfermedad no depende del enfermo totalmente, a lo mejor su cuidado, ¿no? Pero que es causal y va a ir avanzando y tú no tienes control en eso, pero acá te están diciendo pues tu vida depende de lo que tú te cuides, pues cómo no vas, es así como muy grande la responsabilidad, ¿no? Y justo pues esta responsabilidad de que no tenemos, porque no hacemos conciencia, ¿no? Yo también decía cómo me revisaba, ¿no? Así como y cuándo sí me he cuidado, cuándo no, ¿no? O sea, sí, ahorita estaba en este asunto. Porque ayer no, ¿verdad? No, sí. Después contamos el chiste. Sí. Y cuando tú decías también el que ustedes le dicen a los pacientes vivir el día a día como si fuera el último, también se me hizo bien fuerte, porque decir es mi último día, si no tengo la estructura emocional que me fortalezca. Pero te voy a decir algo, esto es más de los pacientes con SIDA. No, en general, porque mañana salgo. Yo sé, o sea, así tendríamos que vivirlo, pero si no tenemos todo esto, que a lo mejor algunos ya medio hemos ido trabajando, claro. está bien difícil. La pregunta es, ¿existen clínicas donde les den el servicio de psicoterapia de manera gratuita por esa situación de los costos y de que no todo el mundo tiene acceso? En Clínica Condesa sí. Nada más. Sí, hay asociaciones civiles, es AVE de México, es una, Fundación de Lucha contra SIDA es otra, que son las dos que conozco que dan acompañamiento a personas. ¿AVE de México y la otra cuál es? Fundación Mexicana en Lucha contra el SIDA. Gracias. ¿Y la Casa de la Sal? La Casa de la Sal. Sí, en la Casa de la Sal, ahí habemos psicólogos veterinarios también. La Casa de la Sal. Muchos hospitales, por ejemplo, acá González, okay. O sea, finalmente hay médicos que sí se están preocupando por esta área que es la emocional, que no solamente es el diagnóstico clínico, y ahí quedó el asunto, y que bueno, sí está dando terapia a nivel... ¿Gea González sí? Gea González lo tiene, y pues digo, yo sé que conozco, pero seguramente se está abriendo muchas posibilidades. Sí, varias cosas. Me llama mucho la atención que comentas cómo estamos haciendo llegar la información. Creo que el problema no es hacer llegar la información está saliendo. El problema es cómo estamos enseñando a nuestros hijos a adquirir esa información. Porque es muy fácil decir, para el gobierno, yo trabajo para el IMSS, es muy fácil decir la información, yo ya la aventé. Sí, pero ¿qué tan capaz es la persona? Sobre todo porque comentas que la estadística menciona que hay infectados jóvenes más que adultos. ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes sepan captar la información? Porque una cosa es subirla, es muy fácil subir un documento a internet y que lo lean, pero ¿qué tan accesible realmente es para ese joven adquirir la información? Eso es algo que me llama mucho la atención. Y algo que yo veo en el área que estoy, que es medicina interna, que me toca ver pacientes a los que tenemos que diagnosticar VIH, o a los que diagnosticamos con VIH, o diagnosticamos finalmente con SIDA. A veces son pacientes que ya lo tienen muy masticado, muy manejado, y saben que son personas de alto riesgo que en algún momento se van a diagnosticar como VIH positivos. Entonces no les pesa tanto o han hecho ya la adecuación mental para recibir el diagnóstico. Yo he visto que les cuesta más trabajo aceptar modificar su vida para tomar el tratamiento. Los pacientes se van y tú los mandas con tratamiento y regresan a las 2 semanas, nunca tomaron el tratamiento y mueren por leucocistis carini en el hospital. Entonces, a veces el duelo del diagnóstico ellos ya lo masticaron porque saben que tienen todos los factores de riesgo del mundo, pero el duelo a modificar sus hábitos,
a tener que tomar un tratamiento, a tener que tener molestias porque los antirretrovirales son muy agresivos, Sí. es otra cosa, es otro duelo que no se les enseña a manejar. Así es. Exactamente, es duelo tras duelo. Y finalmente, el ISSSTE también ya maneja lo que son CLISIDA, ¿no? Las clínicas de SIDA. Y ya se está optando también por opción, no solamente el infectólogo o el internista que manejan la clínica de VIH, sino también se les da psicoterapia y manejo psiquiátrico, ¿no? a los pacientes. También ya tiene esa modalidad. Efectivamente no se ha extendido a todos los hospitales por el costo de los antirretrovirales. El costo de un paciente, el costo de manejo de un paciente con VIH-Sida es altísimo, altísimo. ¿Y Sí. todos los hospitales del IMSS lo tienen? Porque No, Hay algunos, no sabría decir exactamente cuáles, ¿no? Pero en el que yo estoy, si hay piscina, es troncoso, general de zona 2. Sí, en realidad se está trabajando mucho en el tema, pero creo que sí la información está ahí. Es como de repente darle a los jóvenes condones. Pues les puedes dar cajas. Eso que los usen hay otra. Es que hay una ¿Cómo plática los usen? o cómo los usen. Sí, porque es como lo que comentaban de informar, es la exagerada información, hay una gran confusión. Nos confundimos con una exagerada información, pero solamente eso es la información, que donde se tiene que aterrizar es en la educación, que tiene que haber un adulto con un saber y que esté instruyendo y sensibilizando, pero eso es persona a persona. Y ahora también, ¿qué factores de la sociedad contribuyen a esto? O sea, en el sentido de ¿qué tanto nos pega enamorar? Hablar de sexualidad. Sí, a toda la vida, es el área más difícil de... O sea, ¿qué tanto yo puedo llegar con confianza con mi hijo y decirle, mira papito, aquí hay condones, ¿sabes para qué sirven? Y quitarnos el peso moral que es darle condones a los hijos. No, y saber que entonces eso lo puede llevar a que tenga una relación sexual. ¿Y qué es eso? O sea, mi hijo, ¿cómo? Exacto. Recordemos que para los hijos es como si los padres no tuvieran sexualidad. Y para los padres, los hijos no existe la Es que yo creo que ese sexualidad. es el problema, ¿no? Y por otra parte, pues sí, tenemos la vulnerabilidad en esta edad, porque también como característica de la adolescencia tenemos la omnipotencia. Y a mí no me va a pasar. Le puede pasar al mundo, pero a mí no. Y eso. Y como adultos también Claro, tenemos como esa parte adultos, de no, a mí ya no me va a pasar. No, lo que pasa es Yo que ya aparte, sé, yo ya o sea, viví. pensando en la muerte, que es nuestro tema de todos estos días, pues la muerte no es opción para nuestro consciente. Entonces, es difícil por ello hacer esta sensibilización y darnos cuenta de esta realidad. Pero evidentemente, pues los chavos que están metidos en una edad donde además, pues a mí, no, me va a pasar. Sí. Yo cuando he platicado en alguna ocasión con mis compañeras enfermeras sobre sexualidad, decimos, pues, yo no hay manera de que me contagie porque yo nada más me lo con mi esposo. Sí, pero tú no sabes si el esposo las tiene con una más o 100,000 más, ¿no? Claro. Y si alguna de ellas es de riesgo, entonces todo el mundo estamos en riesgo, porque aparentemente estamos con una sola persona. Si a lo mejor mi esposo me es fiel y yo le soy fiel, anteriormente tuvo otras parejas forzosamente, o generalmente. Entonces, ahí pudo haber riesgo, aunque ahorita no sea fiel, ¿no? Porque siempre estamos en constante riesgo y sí hay una inconsciencia a todas las edades, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Yo nada más, con respecto a lo que hablabas sobre acompañamiento y terapia, la verdad es que había escuchado hablar de Condesa, pero la verdad es que no sé exactamente cómo funciona. Qué padre que haya un lugar donde ofrezca esta parte. Me parece en verdad algo pues que definitivamente es importante para nuestra sociedad. Pero cuando hablas y lo hiciste la diferencia, acompañamiento y terapia, ¿cuál crees que es la diferencia que hace Condesa en donde dices, no es terapia, es acompañamiento? No hay una intervención ¿cómo les puedo explicar? Ajá, psicológicamente elaborada. No hay una intervención así. Es solamente van los pacientes, hablan sobre el tema
y hablan cómo se sienten. Me siento mal. En este momento siento que mañana me voy a morir. ¿Y por qué? Uno no interviene en sus procesos mentales. Solo uno deja que el paciente saque la emoción, el nivel de ansiedad que tiene. Entonces solamente se les hace acompañamiento de escucharlos, decirle, estás vivo, estás aquí, échale ganas, se puede, ¿no? Pero también se les recomienda que tengan su terapia individual, en el cual ya sea más estructurada. ¿Ahí existe? Ahí no. Como tal terapia, no. Ahí sí ya se les recomienda que vaya con un psicoterapeuta. Que esa era mi pregunta, ¿no? Que si tienen que ir a pagar la psicoterapia. Aparte tienen que... Exacto. La psicoterapia sí. Los tratamientos antirretrovirales, las pruebas y el acompañamiento no. Eso sí no. Eso es totalmente gratuito. Hay fechas de los grupos de apoyo. Y el paciente que fue diagnosticado va. ¿Y en dónde está? La clínica Condesa está detrás de la embajada rusa por el metro Juanacatlán. Ahí está. Oye, este acompañamiento es como, es muchos años, existía Telcida, no sé si todavía existe. Yo tenía como 17 y así me llevó a y hacían talleres, me acuerdo que había un área donde hacían talleres para sensibilizar al adolescente, ¿no? Y te compartían algunas experiencias en las que había por teléfono, era algo así, porque yo recuerdo que hablaba el paciente y entonces te decía, soy seropositivo y me siento así, ya sabe, ya ellos los escuchaban y algunos terapeutas como que los guiaban en ese momento un poquito, ¿no? Pero no había contacto visual, no había nada, todo era por... Sí, no sé si yo igual me acuerdo que lo escuché, no sé si Sencida lo siga trabajando, supongo que sí, pero a lo mejor como call center, como lo tienen en la Facultad de Psicología, pero lo manejan a nivel de estrés postraumático, nada más manejar niveles de ansiedad y estrés, nada más, pero tanto como terapia no. Y otra cosa, ¿cada cuánto es que se presenta un paciente? ¿Está abierto para que hoy me siento mal, entonces llego y ya? ¿Hay grupos donde, no sé cómo se es individual, en grupo? ¿Cómo se llama? Son grupos y trabajan dos asociaciones para el acompañamiento, ya tienen sus horas y sus días, solamente es que la gente que está infectada cheque los horarios, los días, va y se presenta. ¿Usted no necesita ser diagnosticado ahí? No es necesario. Pero sí, ya si son diagnosticados ahí, sí les dan todo como el seguimiento y les dicen, mira, te recomiendo que vayas, hay estos grupos de apoyo, te van a ayudar mucho. Ya si ellos quieren tomarlo, lo toman, si no, pues... Bueno, pues ¿alguna otra pregunta para Ángel? Bueno, gracias. Bueno, yo voy a tomar un poco dos historias para iniciar, una para concluir. De Elizabeth. Un hombre le explicaba a Elizabeth la historia de su abuela que enfermó a punto de cumplir los 80 años. Me costaba mucho dejarla marchar. Al final, reuní el valor suficiente para decirle que no quería perderla. Sé que parece egoísta, pero así es como me sentía. Querido nieto, me dijo, me siento completa. Y mi vida ha sido plena. Sé que ahora no me ves llena de vida, pero te aseguro que he vivido mi viaje con mucha intensidad. Somos como tartas. Damos unos pedazos a veces a nuestros padres, otros a nuestra pareja, a nuestros hijos y a nuestra profesión. Al final de la vida, algunas personas no han guardado un trozo para ellas mismas y ni siquiera saben qué tipo de tartas son. Yo sí lo sé. Es algo que todos descubrimos por nosotros mismos. Y puedo abandonar esta vida sabiendo quién soy. Cuando oí las palabras, sé quién soy, pude separarme de ella. Gracias a aquellas palabras lo conseguí. Sonaba tan completo. Le dije que cuando me llegara el momento de morir, esperaba ser como ella y saber quién era yo. Ella se inclinó hacia adelante como si fuera a contarme un secreto y me dijo, no tienes que esperar a morirte para descubrir qué clase de tarta eres.
Y con esto inicio lo que yo quise titular liberarse del egoísmo y dejar morir con amor. Mi experiencia que yo les deseo compartir es en relación a lo que viví dentro de la maestría que cursé en la Facultad de Psicología en un hospital llamado Juárez de México, está muy cerquita de en el área de geriatría, ya que nosotros como alumnos de medicina conductual nos insertamos en distintas áreas del hospital. En este caso yo escogí geriátricos y estuve ahí trabajando año y medio con ellos. Retomando algo muy importante de lo que hablaba el psicólogo Ángel, que es acompañamiento. En la parte centrada del duelo, algo que me gustaba mucho era estar con mis propios pacientes en el momento de la defunción de sus seres queridos. Dentro de la maestría también hice un pequeño estudio sobre el concepto de la muerte en población mexicana y por qué es que a veces nos afecta o nos pega tanto, ¿no? No hablando sobre nuestra propia muerte, sino también sobre nuestros seres queridos. Algo que ustedes mencionaban hace un momento es también cómo lo vivimos de cierta manera, ¿no? Independientemente de la información o el nivel de estudios que tengamos. Es fundamental, yo creo, la parte de las creencias que se nos va inculcando desde que somos pequeños. En tanatología se maneja el concepto de impronta. El primer acercamiento que tú tengas con la muerte, y también depende de lo que te digan, en este caso tus papás, porque tú eres pequeño, ¿no? ¿Qué es la muerte, no? Que la muerte es mala, es dolorosa, es triste, no hables de ello. Entonces tú vas a ir creciendo con esas ideas y tú le vas a transmitir esas ideas, ¿no? No hables de la muerte porque la invocas, es mala, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de otros lugares, ¿no? Donde hasta se hace una fiesta, ¿no? Donde cada año se desentierran los huesos, se limpian, se adoran de nuevo y se vuelven a enterrar. Son creencias muy diferentes a las que nosotros tenemos. Y de ahí partimos el por qué nos afecta o nos duele tanto la pérdida, ¿no? Porque a veces había pacientes que decían y se aferran a sus seres queridos diciéndoles no te muevas, no te vayas, no me dejes, no me abandones, etcétera, etcétera. Y todo nuestro discurso gira en el no quiero, ¿no? Que a mí me dejes, que es que yo te quiero, es que yo esto, y todo se centra en mí, en mí, en mí, ¿no? Y de ahí parto para decir, ¿por qué dejar de ser egoístas? Porque estamos centrados en nuestro dolor. Y en la parte de tanatología, independientemente también de la corriente psicológica, es ver que si yo siento amor por esa persona, lo que deseo es lo mejor para esa persona. Y en ese momento, en esa etapa de su vida, es la muerte. ¿Y por qué no a veces no logramos ver con ojos de amor a la muerte? ¿No? Cuando también se habla de pacientes que no están completos, ¿no? Psicológicamente se dice que pasaban por todas esas etapas de su vida teniendo lo que a veces llaman, ¿no? Círculos abiertos. Y el psicólogo Ángel lo decía, pues es que tienes que dejar el pasado atrás, ¿no? O el futuro, ¿no? Porque tal vez ya no lograste hacer cosas. Céntrate en tu presente. Entonces, algo importante en este aspecto es que, ¿qué creencias tenemos hacia la muerte? ¿Por qué nos aferramos y pensamos egoístamente en nosotros? En cómo vamos transmitiendo esas creencias también hacia los hijos y las demás generaciones. Yo le decía a una de mis maestras en la maestría, es que es muy importante cambiar ese tipo de creencias, ¿no? Trabajar en ello. O cuando a final de cuentas en noviembre se le hace fiesta, se le pone ofrendas y demás, pero en cualquier otro día se te muere alguien y te aferras a no dejarlo morir. Te aferras a tal grado de que le dices al doctor, sí, reanímalo, 2, 3 veces, no, sí, entúbelo, sí, hágale lo que quiera, a llegar al grado de encarcelamiento terapéutico. Y algo que, por ejemplo, yo me tocó ver es que difícilmente un médico te va a decir, una vez entubado no lo estuve. Es en el momento, en la urgencia, ¿se entuba o no se entuba? Sí. Y el paciente se pone más grave, empeora, y el familiar dice, quiero que le quiten el tubo. No, no puedo, hasta que se muera.
o se recupera, que sabemos que es algo que no pasa. Esa parte del encarcelamiento terapéutico a veces es difícil de tratar con los médicos. Es difícil y complicado porque a veces cuando ellos terminan su fase de visita le dicen el estado de salud y muy enmascaradamente le dicen a los familiares que está grave. Sin embargo, no le dicen que está propenso o está a punto de morir, ¿no? De ahí yo creo que la importancia de que exista el psicólogo junto con el médico, a quien le pueda dar ese seguimiento, ¿no?, a sus propios pacientes. También algo muy importante es que en el momento de que los pacientes mueren, se da lo que el psicólogo estaba mencionando, el acompañamiento. Es en los hospitales, ustedes ya lo saben, es difícil que metan a un niño, a alguien menor de edad, se muere el paciente y el familiar está afuera, ¿no? También debemos de ver, por ejemplo, bueno, al menos es como una suerte que tuve, ¿no?, que tengas como esa pequeña autoridad, y digo pequeña porque al final de cuentas un médico te dijera, si él no quiere, no pasas, ¿no? Pero yo tuve la suerte de poder decir, el familiar pasa, y aunque los médicos o los residentes digan no porque está lleno de cables y demás, tú ya preparaste al familiar, ¿no? Lo ven cuando, pero pasa a despedirse. Tuve la suerte de poder entrar con mis pacientes y decirle, este es tu familiar y aquí está todavía para que tú te puedas despedir. A diferencia de aquellos pacientes de que lamentablemente no estaba, y ya me enteraba al día siguiente, falleció, la familia se puso así mal, ¿no?, completamente. Que te llamaron, la tuvieron que llamar a la enfermería o inyectarle algo, calmarlo, ¿no? Algo que yo vi en mis pacientes es eso, ¿no? Si tú trabajas psicológicamente conforme todo el internamiento, sus creencias, qué crees sobre la muerte, qué problemas también tenía la familia, ¿no? Llamas a toda la familia, van todos los hijos, se van turnando. Eso es algo que permite que la familia se despida, independientemente de que si la mamá o el paciente que esté ahí esté grave, y favorece a la despedida, a diferencia de que si nunca se habla, porque es el tema de la muerte, y en un momento a otro se muere el paciente y la familiar se pone mal, a mal que tienes que llamar a tu supervisor, al psiquiatra, y que la inyecten. Y eso es algo que no es tan adecuado psicológicamente, porque además interrumpe ese proceso de duelo, ¿no? Lo bloquea. Al día siguiente o cuando despierte, ella va a estar sedada, va a estar cansada, ella no va a poder despedirse de su familiar, ¿no? Y a veces sucede que en ese momento en el que la durmieron, la sedaron, hasta la enterraron, ¿no? Y no se puede despedir de esa persona, y es un duelo más laborioso, más fuerte, efectivamente, ¿no? Entonces, yo me centré en esta parte de dejar nuestro egoísmo, ¿no?, como personas que a veces, ¿por qué no queremos a la muerte? No aceptamos nuestras pérdidas. Y este es el ejemplo de la muerte. Sin embargo, morimos todos los días. En el momento en el que empezamos, de que nacemos, es más, de que estamos en nuestra mamá, tenemos ese riesgo, ¿no? En alguna ocasión mi padre me decía, yo iba a la primaria, me decía, es que yo me vuelvo loco si le pasa algo a mis hijas, ¿no? Tiene 3 hijas. Yo estaba colgando con él la ropa y le decía, yo era una niña de primaria, nadie me había hablado de la muerte, y le decía, es que, ¿por qué te habrías de volver loco? Si se te muere una hija, tienes otras 2 hijas y una esposa, tienes por quién vivir. Y es que es muy difícil ver hacia ese otro lado, porque a final de cuentas había pacientes que me decían, es que yo siempre he vivido para mi mamá, y te das cuenta que tienes que trabajar psicológicamente con esa persona para que tenga primero un proyecto de vida, porque tal vez nunca se casó, tal vez nunca tuvo hijos, tal vez siempre estuvo viviendo para su mamá y la enfermedad, ¿no? Y entonces tienes que empezar a organizar con ella su propio plan de vida, porque efectivamente, así como hay personas que tienen toda una vida, hay quienes solamente su familiar era toda su vida, y al morirse pues se quedan sin nada, sin saber qué hacer.
¿no? Estos aspectos son como los más relevantes que yo les quería compartir en cuestión de dejar de ser un poco más como esta parte de egoísmo hacia un lado, ¿no? También decidir cuando un familiar está enfermo y sabemos que es terminal, pues también a qué grado sabemos que sea benéfico para él o no llevarlo a un hospital, porque a veces lo llevamos al hospital pero no sale del hospital, ¿no? Y pasamos por alto el deseo del paciente. ¿Qué tal si ella o él quería morir en casa? Pero le tenemos tanto miedo a la muerte que no vamos a saber qué hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Luego tienen ese mito de que pues es que este es su cuarto y aquí murió en la casa y aquí se queda, ¿no? Y luego escuchan ruidos raros. O sea, tenemos como mexicanos cada clase de creencia y miedo, ¿no? Algo fundamental, yo creo, lo resumiría en eso, es dejarnos los miedos, el egoísmo, independientemente de la religión. A mí también me gusta esta parte tibetana, que además ellos se centran mucho en simplemente es amor, independientemente de que seas católico, sin importar tu religión, todo se centra en un Dios que es amor, ¿no? Si tú amas a esa persona, ¿qué tienes que hacer? Brindarle amor. Si se va a morir, ámalo hasta el último día, ¿no? No estés centrado en tu propio sufrimiento, porque sufrimos, lo dice el Dalai, es apego. ¿Por qué sufro si yo pierdo mi celular? Porque es apego. Mi coche es apego. Cualquier cosa material, porque nos apegamos como mexicanos, ¿no? Buenos mexicanos aferrados a nuestras cosas materiales, ¿no? Sufrimos por todas estas cosas y dejamos que los días pasen y pasen y pasen y dejamos aquellas otras cosas que no son materiales porque no las vemos, ¿no? El amor que les brindamos a los hijos, a la pareja, ¿no? A nuestros familiares, que cuando se nos presenta ya el momento y se muere, es ahí donde no, por favor no te mueras, porque tengo todavía mucho que darte y muchas cosas que no hice y que ahora sí, como ya estoy viendo que te me vas, quiero dártelas. Yo creo que terminaría con esta otra historia que me gustó mucho sobre Elizabeth. Y es un niño que al estar enfermo le pidió a Elizabeth que lo acompañara a despedirse de su familia. Hace unos años conocí a un niño que estaba ansioso por dar amor y encontrar la vida a pesar de hallarse al final de la suya. Tenía 9 años y hacía 6 años que padecía un cáncer. Un día en el hospital lo miré y me di cuenta de que había dejado de luchar. Eso era todo. Había aceptado la realidad de su muerte. El día que iba a su casa, me detuve en su habitación para despedirme. Me sorprendió que me preguntara si quería acompañarlo a su domicilio, y cuando eché una ojeada a mi reloj, me aseguró que no tardaríamos mucho. Llegamos a su calle y aparcamos. El niño le pidió a su padre que bajara la bicicleta que había estado colgada en el garage 3 años sin que nadie la utilizara. Su gran ilusión era dar una vuelta a la manzana montado en ella, pues nunca había podido hacerlo. Le pidió a su padre que colocara las rueditas auxiliares. Se necesita mucho valor para formular esa petición como aquella, porque resulta humillante que los otros niños te vean circular con las ruedecitas puestas mientras ellos realizan saltos y piruetas en sus bicicletas. Su padre lo hizo con los ojos llenos de lágrimas. A continuación, el niño me miró y dijo: tu labor es frenar a mi madre. Ya sabemos cómo son todas las madres, quieren protegernos en todo momento. Su madre quería sujetarlo durante toda la vuelta alrededor de la manzana, pero aquello lo privaría de su gran victoria. Ella lo comprendió. Sabía que una de sus últimas cosas que podía hacer por su hijo era contener, por amor, sus ansias de protegerlo mientras se enfrentaba su hijo a su último y gran reto. Lo observamos mientras se alejaba, y aquel tiempo nos pareció una eternidad. Más tarde lo vimos aparecer por otra esquina. Apenas mantenía el equilibrio y estaba terriblemente cansado y pálido. Nadie había creído que pudiera montar en bicicleta, pero lo hizo y llegó radiante hasta nosotros.
A continuación le pidió a su padre que desmontara las ruedecillas auxiliares y lo subimos a él y a la bicicleta al piso de arriba. Cuando mi hermano regrese de la escuela, ¿le dices que venga?, preguntó. 2 semanas más tarde, su hermano pequeño, que iba a primero, nos contó que su hermano le había regalado la bicicleta por su cumpleaños, porque sabía que aquel día ya no estaría allí. Sin disponer de mucho tiempo ni energía, aquel valeroso niño había realizado sus últimos sueños, que consistían en dar la vuelta a la manzana en bicicleta y regalársela a su pequeño hermano. A esto me refiero cuando digo que deberíamos de respetar los deseos de esos pacientes, de esos familiares, ¿no? Yo siempre les decía, aunque estuviera grave, ¿ya hablaron con su familiar sobre cómo quiere morir? ¿Quiere morir en el hospital? ¿Quiere morir en la casa? ¿Qué quieren que se haga, no? Mi madre todavía pone gritos cuando le digo, esta es la música preferida y esa es una fiesta, ¿no? Porque la muerte es eso, es una bonita etapa, como Elizabeth dice, ¿no? Todo lo que te enseña esa etapa, te tienes que despedir y tienes que pasar, porque si no, entonces empiezan otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no respetar esos deseos que a final de cuentas, si tuviste una vida digna o luchaste por tener una vida digna, también una muerte digna, que se respeten tus deseos, ¿no? Y que a final de cuentas los familiares dicen, no, pues mejor hay que llevarlo al hospital para que hagamos todo lo que se pueda porque viva. Y ya no salen del hospital. Y los pacientes te lo dicen, ya muy mal, yo no quiero estar en el hospital. Y lo están picando y los brazos se les ponen morados, se hinchan y ahí están los familiares, ¿no? Que vivan, que vivan. Es un razonamiento terapéutico. Y algo, por ejemplo, que yo hacía con los pacientes y los familiares era precisamente eso. Tienes que cambiar el discurso. Si tú trabajas las creencias de tus pacientes, al momento de la pérdida o en el proceso del morir, ellos es más fácil que le digan, en vez de que le digas no te vayas, no te mueras, ¿por qué no le dices que se puede ir? Que se puede ir, que puede morir, que vas a estar bien, que tienes por otras cosas, tus hijos, tu familia. A veces se preocupan por el hijo que casi nunca está, ¿no? Entonces, si no es posible que venga, que le hablen sobre el hijo, ¿no? Que esa persona que está a punto de morir se pueda despedir, o que sepa que va a estar bien. El acompañamiento que yo hacía durante todo ese proceso de morir, a veces me decían, es que eso es labor de la trabajadora social. No lo hacen. Menos trabajos tengan ellas, es mejor ni se aparecen, ¿no? Porque yo estaba desde que el paciente moría, estaba con la familiar que efectivamente lo que quieren es que la escuches, que la abraces, porque nadie te permite en una estancia hospitalaria estar, ¿no? Entonces por eso decía, la suerte como psicóloga es estar ahí, ¿no? En el momento en el que el médico le dice, sálgase, no, ella es su familiar y puede estar aquí si quiere. Es que es muy impactante, para eso ya trabajaste con ella, ¿no? Ya trabajaste con ella, no impides que llore, porque también es un proceso que lo tienen que hacer para el proceso del duelo. Simplemente ya la llevaste tan de la mano que ese llanto no es descontrolado, ¿no? Ya es controlado, ya es fluido, ya lo que los médicos le tienen ese miedo, ese pavor es eso, ¿no? Que se les ponga como loca, ¿no? Si tú ya tienes ese manejo con tu paciente, puede estar adentro hasta que su familiar fallece. Si está muy mal, lo que a veces nos tocaba o lo que yo hacía es acompañarla, bajar para que lleguen los otros familiares y te chutas todo el proceso con ella, ¿no? Hasta que llegan sus otros familiares, hacen el intercambio, haces los papeles administrativos. Por eso dicen, es que eso era como de la trabajadora social, pero no los hacen, ¿no? No hay ninguna figura en un hospital que te digan qué hacer. Porque las enfermeras o los médicos, lo que yo veía es que le decían, bueno, pues ahí espérese hasta que le digan, ¿no? No sabían qué papeles tenían que traer al hospital para que le entregaran el cuerpo, servicios de funeraria, ¿dónde? ¿No? O sea, todo ese tipo de cosas. A veces se nos hace un poquito difícil trabajar con las trabajadoras sociales, porque a veces sí te decían, es que es mi trabajo, pero no, ¿cómo le dices? Es que usted no lo está haciendo. Bueno, hay una cosa, yo soy tanatóloga y sí me ha tocado ver esas situaciones, pero también hay que reconocer que no debemos generalizar.
porque también hay trabajadoras sociales, de verdad, que mis respetos, así como tú, psicóloga, y también a mí me ha tocado ver ese acompañamiento que tiene una trabajadora social y esa sensibilidad que necesita un familiar. Claro. Sí, o sea, yo creo que en la vida del Señor dicen que hay de todo, ¿no? Pero sí hacer un reconocimiento tanto a los médicos, a las enfermeras y a las trabajadoras sociales o en el sector salud que tengan contacto con un paciente ya en fase terminal o que ya fallece, que también los hay, Sí, ahora yo creo que algo muy bueno es que están abriendo, lo que he estado viendo es que abren, por ejemplo, diplomados, ¿no? Interdisciplinarios, donde ya están invitando también a lo que son los médicos, las trabajadoras sociales, a las enfermeras, precisamente por ese mismo tipo de contacto que tienen. Yo creo que son programas y que incluso cuando entré a la maestría me sorprendió mucho, ¿no? Porque sí fue una difícil labor que al menos en 2 años se logró que nos aceptaran, ¿no? Entrar, porque a final de cuentas también hay médicos que dicen no, hay otros como los de mi servicio de geriatría que sí son muy abiertos. Celo, ¿no? Hay un celo. Sí, pero en realidad, como dices, ahorita yo vengo de Cuernavaca, pertenezco a la asociación de Morelos, y precisamente se les imparte diplomados ahí a las enfermeras, a los médicos y todo. A veces están en su preparación, pero desafortunadamente a veces lo que limita es el tiempo. ¿Sí? Y por eso estamos nosotros somos voluntarias y pues llegamos y ahí estamos, ¿verdad? Claro. Y lo padre de todo esto es que pudieran tener todos esta parte de capacitación, ¿no? Integral, independientemente de que sean médicos, trabajadoras o enfermeras, tener esa capacidad como decía el psicólogo, ¿no? Tal vez no es una intervención, sino un acompañamiento. Exacto. Y que al final de cuentas si tienes esa capacitación lo puedas realizar, ¿no? Con tus pacientes, que a final de cuentas son los que tienen más contacto, ¿no? Si tu enfermera o tu trabajadora pasas todos los días, que a diferencia de algunos, yo porque tenía la suerte, ¿no? Todos los días, todos los pases con los médicos siempre, ¿no? Más aparte de las consultas externas, pero sin embargo son ustedes los que están ahí, ¿no? Al contacto, al pie de la cama. Entonces sí, efectivamente tienen varias personas esa capacidad, ¿no? De poder decir, te acompaño en todo tu proceso. Sí es un elemento fundamental el tiempo. Sin embargo, pues sí estaría adecuado que se implementara como en otros espacios, en otras áreas. ¿Iba a hablar, Sonia? Sí, iba a hablar. Cuando se hay la oportunidad de trabajar un vuelo anticipado, pues efectivamente sí se puede a lo mejor al paciente decirle pásale a mi familiar, porque creo que es lo más importante, ¿no? Estar con él, despedirse, que en base a esto va a ser el manejo del vuelo posterior, ¿no? Pero cuando no hay un vuelo anticipado, por ejemplo por un accidente, de repente, y te encuentras con tu paciente que está lleno de cosas, lleno de médicos, lleno de aparatos, por todos lados, no puedes decirle pásale, o sea, es muy difícil, ¿no? Enfrentarte a esta realidad y ver a tu familiar así, que lo único que quisieras es verlo vivo y no encontrarte la manera en esa situación postrado a tantos aparatos y tantas cosas, tanto ruido, córrele para acá, etcétera. Es muy difícil, es otra parte, ¿no? Digo, es otra parte de la moneda. No siempre se puede decirle pásele, véalo. Igual a los niños, es muy importante que estén ahí los niños que se despidan, pero ver así a su papá, a su mamá, a un hermano es muy, muy difícil. Por otro lado, también yo quería comentarte, yo tuve la oportunidad de estar con mi mamá cuando ella falleció en un hospital donde ella no quería que sucediera esto. Y tuve la oportunidad de decir en el momento, no quiero que la intuben, y afortunadamente creo que fue una muy buena decisión. Sin embargo, pues el hecho de estar ahí viendo a mi mamá, como todos los días pasan los practicantes y uno y otro y demás, una de mis hermanas siempre se peleaba con todo el mundo por esa situación. Y sin embargo, es muy difícil decir, me la llevo. Me la llevo a casa y que se muera ahí, porque tú no sabes si realmente se va a morir, ¿no? A lo mejor tienes que hacer algo porque probablemente salga, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo poder decidir
la dejo porque yo sé que aquí la van a salvar, o me la llevo porque yo sé que allá va a morir feliz, rodeada de sus familiares. Es muy difícil saberlo. Cuando ya son enfermedades terminales, pues probablemente sí puedas decir, de todos modos se va a morir, me la llevo a casa, ¿no? Pero para empezar, tú misma como familiar te pones la careta y dices, no se va a morir, no quiero que esté vivo, que sepas de antemano que es una enfermedad terminal, ¿no? Sí es muy difícil ya estar ahí y ver a tu familiar, sobre todo, por ejemplo, tratándose de la mamá, creo que es a quien más nos aferramos, es muy difícil decir me la llevo. A mí me pasó, yo hubiera querido que se muriera en su camita, en su casita, rodeado de todos los familiares, y no fue así. Yo días antes estaba, me la llevo, no, se va a quedar en el elevador, la dejo aquí, la van a matar, y o sea, es muy difícil decidir. Sí, es muy importante saber distinguir. Por ejemplo, a veces platicábamos con los médicos y decíamos, pareciera que la única ventaja de la enfermedad es que te va dejando pasito a pasito poderte despedir o trabajar ese proceso de duelo, ¿no? Es muy distinto a que tú la vayas viendo en toda esa enfermedad degenerativa a lo largo de los años y que sabes que al final de cuentas va a morir, a que hoy ves a un hijo de 21 años y en media hora te dicen que crees que se murió, lo atropellaron aquí afuera. Sí. Son muertes muy distintas, sí. Sin embargo, yo les platicaba, ¿por qué nos aferramos a veces a las cosas? Porque no vivimos pensando en la muerte, ¿no? Ese es como ya otro trabajo, ¿no? Otro trabajo y tal vez otra investigación que muchos están haciendo. Si tú dejas de vivir pensando tanto en tu pasado, en tu futuro, y él lo mencionaba, ¿no? Vives el presente de una manera más consciente de que te estás muriendo, de que todos morimos todos los días, nuestras células, nuestra piel, todo, ¿no? O sea, yo ya a los 50 no soy la misma persona que a los 30 ni a los 15, ¿no? Y es una postura completamente diferente. Tampoco estoy diciendo que deberíamos estar viviendo pensando en que hoy me estoy muriendo, hoy estoy muriendo. No, simplemente centrar esta parte de que cuál es mi presente, ¿no? Ese pensamiento que dicen, bueno, si hoy fuera el último día, como él decía, ¿qué haría, no? ¿Qué cosas me hacen realmente feliz, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Quién soy yo? ¿Qué tarta? ¿Qué tipo de tarta soy? Porque ya le di a todos los que yo amo y con qué me quedé. Sí, es muy cierto, no es lo mismo que tú trabajes con las personas y que los vayas preparando para cómo te los vas a encontrar a un accidente, por ejemplo, inesperado, donde definitivamente no trabajaste ni con el familiar, no pasa, ¿no? Incluso hay personas que yo decía, este familiar sí pasa, pero él no, porque tú ya vas viendo sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Sí, efectivamente habemos personas que somos muy débiles o más fuertes para poder para recibir esa impresión, ¿no? Y hacia con los niños yo me refería, porque a veces llegaban pacientes y nos decían, es que la nieta es la que está más apegada a la abuela, y sabemos que difícilmente la van a dejar, tal vez, entrar al hospital, ¿no? Sin embargo, se podría trabajar con ella en consulta externa sobre el proceso, porque hay familias que dicen, ¿le hablamos o no le hablamos de la muerte? ¿No? Claro, pero a los niños también se les habla de la muerte de otra manera, ¿no? No de la misma manera que yo puedo hablar con un paciente de 30, 50 años, ¿no? Una pregunta. Tú hablas de pacientes geriátricos que estás esperando, ¿no? Llevas el acompañamiento con el familiar y con el mismo paciente. Y algo muy importante que me pareció es, ¿ya platicaron con su familiar de cómo quiere que muera? Sí me cayó un benitote, porque generalmente yo les pregunto a los familiares, ¿ya platicaron ustedes cómo quieren, qué quieren hacer con el paciente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cambia el enfoque. Gracias, Fabiana. Otra es que tengo en especial una familia, el hijo tiene un accidente, 35 años, tiene un accidente, un traumatismo craneoencefálico fuera, queda inconsciente, cae en paro respiratorio, lo saca el de la ambulancia, llega al hospital, cae ahí en otro, lo mete en área de choque y sale. Y el paciente tiene un mes, y la familia tiene un apego enorme, no lo dejan, tiene 2 meses. ¿Cómo? Sí, ya les dijeron, o sea, el hospital ya no está haciendo nada, pero todos los hermanos, la mamá, el papá, todos están, mi hermano tiene que despertar, mi hermano tiene que despertar, mi hermano tiene que despertar, ¿no?
como amiga de la familia y como médico, he tratado de, realmente no me siento yo completamente preparada, entonces es así como, pues es que ya deberían de despedirse, ya hay que dejarlo partir. Es difícil, pero es algo que es presente, que es real, pero yo los veo y es diferente, totalmente diferente el duelo. Están así, no lo dejan. Si lo anclan, no lo dejan partir. Sí, claro. Ay, ¿qué herramientas usan? De plano les dice, ¿los tiene que ver un tanatólogo? Entonces, ¿cómo? Pues yo, psicóloga tanatóloga, trabajaría con la familia. A todos. A todos. Porque independientemente de que se pueda abarcar de forma individual, que tal vez lo podría hacer en algún momento, hay algo que pasa como familia, ¿no? Y que tal vez puedan compartir todos. Si no es así, si fuera mi familia, o sea, que fuera yo su tanatóloga, podría verlos de forma individual, ¿no? ¿Por qué ese aferramiento? ¿No? Tendría que ver con sus creencias, por ejemplo, ¿no? Algunas personas creen que puede suceder un milagro, ¿no? Y ahí tal vez nos podemos ocupar, por eso el trabajo interdisciplinario, ¿no? Lo que hacíamos acá eran juntas con los doctores, con los jefes de servicio, con las trabajadoras y la psicóloga, ¿no? Y tener todas las evidencias, ¿no? Posibles. Ella decía, por ejemplo, ¿en qué momento podríamos decir que sí se va a morir o que tal vez si no? ¿Qué tal si me la llevo y ni se muere, no? Por eso hay que saber cómo trabajar con los doctores, que a final de cuentas ellos son los especialistas en esa área, te van a poder decir neurológicamente está muerto. Si el cerebro no funciona, a diferencia de que a veces pensamos que con que funciona el corazón, no. Entonces habría que trabajar con las creencias de la familia y poder evidenciar esta parte, ¿no? Médicamente. Un trabajo interdisciplinario yo creo que a ellos les favorecería en el sentido de poder manejar la información, ¿no? Y algo que se maneja, ya lo han de haber escuchado en estos 3 días del coloquio, es la negación en el duelo, ¿no? Porque ahí es lo que estaría pasando, la negación ante la muerte de un ser querido que ya está muerto. Solamente está el cuerpo, ¿no? Si los doctores ya le dijeron no hay más que hacer, nos estamos aferrando, nuestro apego es que no queremos que este cuerpo al que yo le estoy dando todo este significado como familia, como mi hijo, como mi pareja, no sé, familia, y no lo estoy dejando partir. ¿Pero a quién lo estoy dejando partir? Al cuerpo. Exacto. Porque hay familiares que a veces les cae el 20 que te dicen, es que ese ya no era mi familiar, él ya se había ido, ya había partido. Y si logran que al menos a alguien le cambie esa idea, esa creencia, se comparte, se empieza a compartir de distinta manera, claro. Y ahí tendría que ser un trabajo individual. Cada uno de los familiares puede decir si necesitan un psicólogo o un tanatólogo, porque cada persona lo elaboramos de una manera distinta y podemos salir rápido del duelo o me quedo ahí años, ¿no? Y hacerlo ver que ya no es una calidad de vida la que tiene en este caso. Y sobre todo que además, yo creo que aquí algo muy importante y que coincido contigo es hablar con todos y empezar a hablar de qué significa la muerte para cada uno y qué papel tiene el que está a punto de morir dentro de esta familia, porque si es el que me mantiene, pues olvídate, quédate aquí, porque creo que no quiero asumir muchas cosas de mí que tengo que hacer si este se va. Entonces creo que la parte de poder sacar qué me está representando que esta persona se vaya y hacer como pues esta concientización de que el paciente que está a punto de morir a veces requiere de estas palabras de verdad, vete tranquilo porque yo voy a poder, porque además también el que está en el proceso de morir, pues también tiene sus cargas, ¿no? Tiene sus cargas de ¿y qué van a hacer estos sin mí? ¿No? Son procesos como muy complicados en donde la diversidad de pensamientos, de sensaciones, de emociones es infinita, ¿no? Y además en un solo momento vienen todas las emociones, porque uno cree que el enojo viene solito, que la tristeza viene solito, no, son un bombardeo de emociones
¿cómo le hago? ¿No? Con tantos con diagnósticos, con la mirada del que está ahí y que la gente no se acerca, ¿eh? O sea, muchas veces nos da miedo acercarnos al que va a morir y sientes a la familia así como tensa, que le hago para dónde, y empezar a decirles, lo puedes tocar, puedes acercarte, es de verdad un cambio de perspectiva, porque tenemos es que el muerto ahí está, el que se va a morir allá está, y realmente acercarnos a la persona que tenemos, a la que aún está ahí, y que en estos procesos de despedida me parece muy importante poder hablar de todo lo que siento para que tú te vayas y yo me quede, ¿no? Entonces sí, esta parte de retomarlos a todos, pues coincido contigo, ¿no? Son procesos efectivamente muy variados, ¿no? Como decía, tal vez la enfermedad o este proceso nos va dando, la única oportunidad es eso, ¿no? Tal vez el saber que van para allá, ¿no? Es muy distinto que a un familiar nos arrebate, ¿no? Un accidente, la misma inseguridad de nuestra ciudad, ¿no? Porque además tienes que trabajarlo psicológicamente diferente, porque ahí están lo que él nos mencionaba, ¿no? Ese enojo, si te lo quitó la inseguridad, ¿contra quién te enojas, no? ¿Qué tipo de actitudes puedes adoptar en ese mismo proceso de duelo? Son muchos factores que juegan en esa parte, ¿no? Y en este aspecto que mencionaba, pues ese significante que se le está dando, ¿no? A esa persona, el por qué no se le deja partir. Me has dejado algo muy importante hoy que tengo que integrar también a mi vida. Hay que cambiar de creencias a través del discurso, ¿no? Yo decía, hasta yo misma como tanatóloga, vamos reforzando la creencia de que perder a un hijo es lo más fuerte, es el duelo más fuerte. Cuando el hijo, o sea, no es nuestro, ¿no? Es un ser humano individual, distinto, separado ya, donde yo tendría ya que haber elaborado este desapego, ¿no? Ya no tengo el cordón umbilical, pero siempre estamos reforzando esa parte. Yo ayer decía, entre más cercano el ser querido, puede ser un amigo, puede ser, hay más dolor, ¿no? Pero sí, en otras ocasiones he dicho, el duelo más fuerte es el del hijo. No lo imagino, no lo sé de cierto, lo supongo, dice Jaime Sabines. Yo tengo hijos, ¿no? Y digo, pues sí, es que el vínculo, y no sé, toda esta marañota de cosas, ¿no? Y yo decía ayer, hay que quitar el tabú de las familias que se unen en esta religión católica cristiana, donde a los esposos les dicen hasta que la muerte te separe, y no es así, o sea, la muerte te separa del primo, del cuñado, de muchas gentes, ¿no? Pero ahorita, así, me dejas a mí, así un gran trabajo de cambiar mis creencias a través de mi discurso y de empezar a desapegarme en serio de mis hijos, no, o sea, sé que es el vínculo, sé que el consciente, sé que hay un montón de cosas, pero a lo mejor si yo puedo integrar un nuevo discurso, me pueda facilitar. Qué maravilloso. Claro. Gracias. En este sentido del discurso, apenas yo viví un duelo, una separación, y tuve la fortuna de hablar con un monje budista y me decía, porque yo le decía, es que ya me quiero liberar, quiero darle su libertad, quiero darle su libertad, no quiero estar apegado. Y me decía, es que no le tienes que dar libertad, tú libérate de él. O sea, el que tú empieces cognitivamente a decir, me libero de ti, yo, porque muchas veces vemos la situación exactamente, uno deposita este poder hacia la otra persona, pero nunca nos ponemos a pensar que en realidad lo que estamos reestructurando el dolor, los que estamos reestructurando el sufrimiento somos nosotros, porque está aquí. Al fin de cuentas la persona se va a ir, va a morir, va a hacer su vida, se va a ir de viaje, pero ¿qué está pasando con nosotros, con lo de aquí? Entonces me decía el monje, lo que tienes que hacer es liberarte tú de esa persona. Decía, creo que la perturbación más grande
mental de la humanidad es el apego. El apego. Cuando nosotros aprendemos que el yo es independiente a todo, aprenderemos a dejar muchas cosas, pero bien. Yo le decía, pero ¿yo cómo puedo hacer para que perdonar y me perdonen? Y me decía, en el budismo no existe la palabra perdón. Y yo decía, Ajá. Eres egoísta. Si piensas en mí, eres egoísta. Y lo veía en la cuestión de la religión, o sea, tenemos que pedir perdón para ganar el cielo divino, ¿no? Y ellos decían, no, aquí no hay perdón, aquí lo único que conocemos es el karma. Tus acciones fueron tus acciones y a tus acciones hay una respuesta, simple y de sencillo. Tú tienes que afrontar esa situación porque así pasó, porque en tu vida estuvo para ti, para aprender, para ser feliz, para que esa tristeza te haga más fuerte. Entonces yo decía, champos, toda mi vida viví engañada en que me tengo que perdonar y ser perdonado. Fíjate que en este sentido sí creo, y un poco en contraposición con lo que dices de los mexicanos, porque realmente no somos mexicanos, es una cultura occidental, porque obviamente los orientales tienen otro tipo de pensamiento, pero nosotros hacemos grupos de mujeres y de todas las nacionalidades, tenemos franceses, tenemos italianos, y pensaban exactamente igual que los mexicanos, y el machismo es igual en Italia. O sea, definitivamente creo que no es una cuestión de nacionalidad, creo que tiene que ver con un mundo que se ha globalizado muchos pensamientos y que algunos se rescatan por este tipo de ideologías, pero en realidad creo que no sería con respecto a los mexicanos. Pero también pensar un poco más allá como la identidad. Claro. ¿Qué es el lugar que estamos ocupando aquí? Así es. ¿Qué? ¿Cómo nos estamos viviendo? ¿Cómo nos vemos? Pero a nivel universal. Sí, claro, como parte de este mundo, de este universo que es la Tierra, y que bueno, que estamos, las ideas pues vienen y nos tragamos las ideas sin realmente pensarlas cada uno de nosotros, ¿no? Por eso yo hablaba, perdón, como de independientemente de cualquier religión. Yo también tuve la suerte, y además porque me gusta, estas 2-3 veces que para el Dalai Lama, todo su discurso es esto: si tú lo resumes en una palabra, es amor, ¿no? Y por eso yo decía hace un momento, seas católico, cristiano, budista, a final de cuentas, este factor siempre va a estar, amor. ¿En qué momento se nos olvidó que somos alma, ¿no? Tal vez los psicólogos dicen, en aquel estudio entre el alma, el cuerpo y demás, ¿no? Que sí es un ente junto. Independientemente de eso, si se muere el cuerpo, todos nosotros somos alma, ¿no? Y nosotros siempre vamos a estar relacionados de alguna forma con nuestro mundo, porque algunos le dicen karma y otros solamente le dicen que es un ecosistema, ¿no? Todo lo que nosotros le hemos hecho a este planeta, el planeta nos lo regresa. Porque nuestra sociedad hoy en día es así, porque al final de cuentas alguien crió ese tipo de personas, ¿no? Hemos trabajado para ello. Porque se va haciendo todo un patrón. Ya tal vez nos vamos como a otro tipo de temas, ¿no? La delincuencia, la inseguridad, el querer, la sensación de poder, el dinero, etcétera. Pero todo eso está siempre conectado. Es un sistema en el que vivimos, en el que si tú efectivamente tienes una cadena, a veces se dice, no, si tú das amor es lo que vas a recibir, ¿no? Y a veces se dice, bueno, es que también habemos personas positivas, ¿no? Un poco entrando a otra área que es la psicología positiva, que también he estudiado. Si tú te enfocas a estas cuestiones positivas y te rodeas de estas personas, te vas a dar cuenta que puedes manejar tu vida de otra forma distinta y perder el miedo, porque a veces lo tenemos al salir, porque no sabes qué te pueda suceder, ¿no? Pero debes de confiar también, porque al final de cuentas hay de dos sopas, ¿le entras o no? Es la vida y ahí está para que lo disfrutes. Está difícil, sí, pero sin embargo puedes aprender a vivir, que hoy tienes vida, hoy tienes muerte, pero también eres millonario, porque estás completito dentro de todo lo que cabe, con nuestras respectivas enfermedades cada quien, pero estás aquí hoy para vivir, mañana no sabes.
Ya nada más para así como completar esto del discurso, porque la verdad que me da vueltas. Y digo, ahorita que veo aquí que están los médicos, ¿no? Que también hablábamos de que para los médicos el que se mueran pacientes es un fracaso. También habrá que ir cambiando ese discurso, ¿no? Y así muchos, hizo algo a tarea. Y bueno, pues creo que nada más esto, y la otra cosa que me dejas, y que eso creo que lo voy a manejar también a lo mejor con mis alumnos o X. Dices que la muerte es festejada en noviembre, y se me ocurre a mí como en mayo, el Día de las Madres, ¿no? Una sola vez, y los demás se nos olvida, y nada más la vamos a visitar cuando nos hace falta. Entonces, eso pues, gracias. Muchas gracias. Pues varias cosas, ¿no? Somos una sociedad multicultural, no solo México, todo el mundo, efectivamente. Lo curioso es que hemos tendido más hacia la occidentalización. La cultura prehispánica era una alabanza a la muerte, era un honor morir, se moría por honor en un juego de pelota. En el oriente morir era un honor. Yo creo que la occidentalización del capitalismo y el materialismo nos ha llevado a los apegos, ¿no? Y están apegados a algo que no quiere decir, empezando por ahí. Entonces, creo que debemos de retomar esas culturas en donde la muerte tiene un sentido total de vida, no un sentido total de ausencia, ¿no? Sino un sentido total de vida, es decir, para vivir tengo que morir forzosamente, no hay de otra forma, ¿no? Y regresando un poquito a lo que comentaban, es que para los médicos que el paciente muere es un fracaso. Yo creo que sí, esa idea se tenía antes, hoy en día no. El problema es que también la gente no ha cambiado esa idea de que el médico es todopoderoso y el médico es quien va a salvar al paciente. Yo veo pacientes graves todos los días y les digo, el paciente está grave y la estadística me marca que se va a morir, pero ¿verdad que van a hacer todo lo posible? La estadística marca que el paciente se va a morir, y también lo ponen a uno contra la pared, porque no puedes decirle no se va a morir, o no le puedes decir sí se va a morir. Y yo les vuelvo a repetir, mire, la estadística dice que el 99% de los pacientes con estas características se va a morir, y la respuesta de los familiares es, pero bueno, hay 1% de esperanza. Claro, pero y ahí es el propio apego. Claro, es el propio apego de ellos. ¿Y por qué no les dices que sí se va a morir? Porque así también te da miedo decir eso. Claro, porque no es fácil aceptar esa responsabilidad. No es fácil aceptar, pero también a lo mejor en el fondo estás esperando que pase ese milagro. O sea, no lo sé. O sea, claro. Es que es difícil, todo el tiempo estamos todos en el mismo círculo donde, pues bueno, nos impacta, porque además la muerte impacta todo el tiempo. Y es que a veces suena grotesco, ¿no? De que se va a morir. Es que sí se va a morir. En realidad, ahí se ve cómo no hablamos de la muerte. O sea, no hablamos. Exactamente. Eso, ella que acaba de decir, es muy importante, la educación. Cuando yo quise implementar el estudio de la muerte, me lo echaban para atrás. Me dijeron, no puedes hablar de eso, no es ético, ¿no? Entonces quedó solamente así como en un borrador. Pero, por ejemplo, yo que estuve ahí con los pacientes que estaban muriendo, que dicen eso, ¿cómo es posible que estés dándole o tocando la mano de esa viejita? Porque así es muy importante recalcar esta parte, ¿no? Yo estuve con geriátricos, ¿no? A final de cuentas es muy distinto efectivamente a las muertes de otra forma. Que tú sientes, a veces dices que estás mal, pero sí efectivamente se siente. A mí ya nadie me lo cuenta, ¿no? Se siente la muerte. Y tú estás con esa persona, pero también el que tu propio paciente te diga gracias. O una que más me marcó así, ella tenía tanto miedo en la unidad de coronaria a morir y su ansiedad estaba a lo más que podía. La satisfacción que te deja en el hecho de que la puedas dejar tranquila, relajada, sin miedo, y que ella te pueda decir, ella nunca conoció Valle de Bravo. Y yo le preguntaba cómo se lo imaginaba. Me dijo, me lo describió y me dijo, eso sería el paraíso, si hoy muero yo estaría en Valle de Bravo. Y el último día que nos vimos me dijo, te espero en Valle de Bravo. Y ella falleció.
falleció y aunque yo no pude estar con ella igual como con otros pacientes dándole la mano, despidiéndome o con su familia, la familia va, porque por más que yo traté de buscarla una semana, ellos también a mí, ¿no? A la semana me encuentran y me dicen esto: ella muere tranquila, sin miedo, sin preocupaciones, y la familia completamente diferente a una semana, ¿no? De cuando la llevaron y la internaron, es diferente estar en urgencias donde no te dejan un familiar y allá afuera, ¿no? Es distinto a que tú puedas estar ahí y permitirle efectivamente despídanse o háblenlo, ¿no? ¿Ustedes qué quieren hacer cuando muera su familiar? O ella cómo quiere morir. El que ellos te puedan decir eso es, yo creo que invaluable. Y la muerte es igual de hermosa y preciosa que la vida, porque además no es muerte, vida. Yo siempre les decía, es todo. No somos alma, cuerpo, somos uno. Y la vida es junto con la muerte agarrados de la mano.